Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con el primer tutorial. Vamos a trabajar para primeros de secundarias, que también este tema de conflictos y soluciones le puede servir tanto a segundos como a terceros de secundaria, ¿sí? Vamos a empezar ahorita con el tema de qué es un conflicto. Ustedes ya trabajaron varias actividades sobre el tema de los conflictos en la convivencia. Yo por aquí estuve trabajando el tema para irlo desmenuzando y poderlo entender más fácil, ¿no? Lo primero es que es un conflicto. Y hemos platicado muchas veces que un conflicto surge cuando hay opiniones contrarias, ¿verdad? Cuando nosotros como personas queremos a veces tener siempre la razón y generamos ideas a veces sobre lo que nosotros queremos obtener o alcanzar, y si mi otro compañero o la otra persona quiere hacer algo contrario a lo mío, pues me molesta, y muchas veces eso me genera cierta incomodidad y provoca que a veces yo actúe de manera equivocada, lastimando a otras personas. Entonces un conflicto se genera muchas veces cuando nosotros tenemos opiniones contrarias y no cedemos ante esas opiniones. No sabemos escuchar, no sabemos entender a los otros con sus ideas o con su forma de pensar. Bueno, aquí el tema se llama conflictos y soluciones. Y el primero de las lecturas se llama el conflicto en la convivencia. En la convivencia, el término convivencia, nosotros hemos platicado mucho que convivencia significa vivir bien con todos, ¿ok? Ahora, ¿por qué el conflicto en la convivencia? Porque todo lo que hacemos día a día, desde que nos levantamos en nuestra casa, con nuestros amigos, afuera en la calle, estamos interactuando con personas, entonces estamos en una convivencia. ¿Cuáles son las causas que dan origen a un conflicto? Yo aquí separé varias, pero realmente son infinidad de causas muchas veces. Voy a ser precisa con algunas. La primera es nuestras emociones, ¿sí? Muchas veces lo que me lleva a estar en un conflicto es cómo me siento, ¿sí? Acuérdate que las emociones a veces son muchas. Nosotros podemos levantarnos en el día de muy buena actitud, pero más tarde puedo estar molesto por algo que me pasó, y ese sentimiento va a provocar en mí ciertas acciones. Las emociones muchas veces son positivas. Por ejemplo, a veces estamos alegres, sentimos placer, orgullo, etcétera, ¿no? Y muchas veces pueden ser emociones negativas, como la ira, el enojo, el resentimiento, la tristeza, la vergüenza, etcétera. Entonces, estas emociones, que son reacciones fisiológicas, van a provocar en nosotros una reacción. Entonces nosotros como personas, a veces si nos sentimos mal y alguien nos dice algo, pues nos vamos a enojar con esa persona y podemos dar inicio a un conflicto. A veces también son nuestros sentimientos, ¿sí? Puedo yo tener un sentimiento de culpa y eso no me permite acercarme a alguien para ofrecerle una disculpa por algo. También puede ser las costumbres en las cuales yo he convivido, he crecido, que a veces no permiten, por ejemplo, que yo me acerque a otras personas. Por ejemplo, en la casa me ha tocado saber de muchos papás que a veces les dicen a sus hijos, ¿no? Si un compañero te molesta, ve y pégale, en lugar de buscar acuerdos y soluciones. Entonces, las costumbres de casa muchas veces provocan que se genere la violencia, ¿verdad? Y un conflicto que se puede solucionar se hace un poco más grande. Las experiencias de vida, la educación que hemos recibido. Y la educación no solamente es la de la casa, también está la educación de la escuela y la que los medios de comunicación, a través de todo lo que vemos, nosotros absorbemos, ¿verdad? Y a veces entre los mismos medios de comunicación no nos enseñan a vivir en un ambiente tranquilo, sino muchas veces vemos, por ejemplo, en películas, novelas, cómo se suscitan los conflictos, pero no se hablan de las soluciones de los mismos. Muchas veces también son nuestros propios intereses, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, o mis necesidades, que me llevan a reclamar algo que yo considero que no fue justo. Y entonces cuando no se me hace caso porque considero que me están ignorando o que la situación es injusta, eso me genera un conflicto.
Recordemos también que a veces entran las creencias, ¿verdad? La cuestión de la fe, de las religiones, ¿verdad? Eso también a veces nos lleva a conflictos. Los valores que nosotros hemos aprendido, la percepción de lo que es correcto o no. Y esto de la percepción, voy a dar un concepto que viene por aquí. La percepción es la manera en que las personas interpretan los hechos a partir de lo que perciben sus sentidos y sus experiencias personales. Por ejemplo, yo puedo llegar y saludar a alguien, ¿no? Hola, buenos días, ¿no? Y la otra persona pues puede estar triste, alguna situación en su casa y no me contesta de la misma manera. Entonces yo percibo esa actitud y me enojo y me genero un conflicto con esa persona porque creo que le caigo mal. Entonces muchas veces lo que percibimos a nuestro alrededor afecta el hecho de generar problemas, conflictos con alguien, ¿verdad? Y a veces ni siquiera está enojado contigo, no tiene nada personal contigo, pero sin embargo nosotros apropiamos esas actitudes, las hacemos nuestras y nos afecta. También la competitividad. La competitividad muchas veces genera conflictos y los conflictos en la competitividad son personales o en grupos, ¿ok? La otra es la estructura que existe en un país, es decir, su forma de organización, porque a veces hay conflictos de índole social, de índole político y de índole económico. ¿Por qué? Por la exclusión, la preferencia a ciertos grupos y el rechazo a otros. También la lucha de poder, el querer siempre resaltar o ser reconocido, la lucha económica y la discriminación. Hasta aquí es prácticamente algunas causas por las cuales se generan los conflictos. Ahora, dentro del conflicto a veces es importante hacernos unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de conflicto es, ¿qué generó el conflicto? ¿Cómo me siento en ese conflicto? ¿Dañé a otra persona? ¿Cómo actuaría o cómo debí de haber actuado ante la situación? ¿Me va a traer alguna consecuencia? Bueno, son algunas preguntas que nos deberíamos de hacer cuando estamos inmersos en un conflicto. Ahora, el conflicto también tiene ciertas, vamos a decir, ciertas partes y vamos a empezar con las primeras, ¿no? Que en este caso serían las partes del conflicto. Las personas que están dentro de un conflicto, hay dos tipos de personas, las principales y las secundarias. Las personas que están en un conflicto, las principales son aquellas que están implicadas de forma directa, es decir, que están siendo afectadas. Y las secundarias van a ser aquellas personas que, aunque no están de forma directa, están implicadas en el conflicto. Por ejemplo, son personas que pueden estar en cierta medida interesadas en que esto se resuelva o en su defecto tienen un interés personal porque han sido afectadas de manera indirecta. Por ejemplo, hay personas como los directivos o nosotros los maestros, muchas veces se dan conflictos en los salones donde ustedes discuten por alguna situación, ustedes son los directamente los principales como partes del conflicto, pero el maestro pues entra a tratar de resolver porque le interesa que no se genere un problema en el salón. Entonces el maestro o los directivos, si el problema se hace más grande, pues forman parte de esa parte secundaria, ¿verdad? Porque nosotros pues no somos afectados directamente, pero sí estamos interesados en que ese conflicto se resuelva. Ahora, otra es el problema. El problema es el origen que motivó el conflicto. Y normalmente el problema es porque hay opiniones contrarias, hay una lucha entre dos personas. Los intereses de las partes es otro de los puntos importantes, que son las necesidades o los deseos que cada una de las partes tiene. Y aquí viene lo más duro de un conflicto. Cuando hemos platicado, bueno, al menos me ha tocado platicar con compañeros que han tenido algún problema, lo más duro es saber qué es lo que quieren, preguntarles, bueno, ¿a dónde quieres tú llegar? ¿Sí? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué es lo que quieres obtener de tu otra compañera o compañero?
Entonces, esa parte yo siento que es la medular en un conflicto, acercarte a alguien y preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, hacia dónde quiere llegar. Porque de otra manera, si no conocemos la situación de ambas partes, es muy difícil poder comprenderlas y llegar a un diálogo o a un acuerdo. Y bueno, viene el proceso, que es la forma en que se ha venido desarrollando los conflictos, ¿verdad? O el problema. Y este proceso, ver cómo nació, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo el problema, nos va a permitir llegar a la resolución del conflicto. Si vemos el conflicto desde su parte, vamos a decir, más fuerte, o más conflictiva, más dura, pues no vamos a poderlo resolver. Por eso tenemos que ir a la raíz del conflicto, a lo que generó el problema. Ahora, el proceso, también vamos a ver ciertas actitudes de los que están en el problema. Por ejemplo, algunos están en un proceso y quieren resolverlo. Buscan llegar a la otra persona, generar acuerdos, platicar, y la otra parte no quiere. También hay partes dentro del conflicto que tratan de atenuarlo, ¿verdad? Pero hay otras que tratan de acentuarlo, es decir, hacer del conflicto algo más violento, que no se resuelva. Y aquí es cuando las cosas se complican un poquito más, claro. Ahora, yo por ahí les pedí que elaboraran una guía, ¿no? Una guía que me gustaría que la pudieran hacer así dibujada. ¿Cómo le harían ustedes o qué pasos seguirían para resolver un conflicto? Yo aquí propongo unas etapas. Si tú buscas libros de civismo, te vas a encontrar que hay infinidad de etapas o pasos para llegar a la resolución de un conflicto, ¿no? Yo te voy a dar las que están establecidas por nuestro libro de texto. Sin embargo, pues me gustaría que tú propusieras algunas. La primera es el análisis del conflicto, es el paso número 1. ¿Esto qué significa? Identificar a los participantes, identificar el problema, qué los llevó al problema, qué necesidades tienen y qué sentimientos tienen. Si están enojados, si hay odio, si hay tristeza, si hay, vamos a decir, si han guardado un enojo de hace mucho tiempo y que es necesario irlo sacando a través de platicar con ellos, etc. El reconocimiento, sería la etapa 2, que es las partes deben de identificar que están en un conflicto y deben de reconocer que ellos son los protagonistas del conflicto. No es echarle la culpa al otro, sino es reconocer que los dos están causando el problema. Porque muchas veces en un conflicto es que él dijo, él empezó, él hizo, él me provocó. Pero no entendemos que desde el momento que nosotros nos estamos involucrando y estamos peleando y no estamos llegando a un acuerdo, nosotros también somos agentes de ese conflicto. Somos parte del problema. Y otro punto sería, el tercero, sería la voluntad de resolverlo. Esto es muy importante porque si las personas que están en el conflicto no desean resolverlo, pues el conflicto va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, es importante que las partes estén abiertas a buscar una solución, es decir, a entablar un diálogo para arreglar el problema. La otra es el método de tratamiento. Muchas veces el método para resolver un problema, y lo hemos platicado en clases, es el diálogo, buscar a otro que te ayude, un tercero que sería un mediador o un árbitro, que serían las opciones. A veces los jueces, los profesores, los directivos, los papás o los psicólogos fungen precisamente como esos mediadores ante un conflicto. Y por último sería el acuerdo y la verificación. ¿Qué es el acuerdo? Llegar a puntos, llegar a resolverlo a través de ciertos aspectos que ambos consideraron prudentes para resolverlo, ¿verdad? No que uno dijo o que el otro impuso, sino que los dos llegaron a esos puntos. Y verificación. Es importante quien funge como mediador o como árbitro, verificar, cerciorarse, evaluar que efectivamente con el tiempo el conflicto haya llegado a su fin, ¿verdad? Porque muchas veces ayudamos y nos olvidamos de los que estaban en el problema y no les preguntamos después, bueno, ¿y cómo va la amistad? ¿Cómo va la relación entre personas?
si ya no hay resentimiento. Entonces esa parte es la más difícil, la de sanar el alma, sanar los sentimientos, ¿verdad? Y bueno, hay beneficios en un conflicto, porque a veces los conflictos, los pleitos, las luchas generan cambios, ¿verdad? Y sí hay ciertos beneficios, depende de la perspectiva con la que tú veas los conflictos. Algunos de los beneficios es que permite reconocer que las personas somos diferentes, que no es lo que yo quiero y que el otro debe de hacer, sino que tenemos que ser, como dicen ustedes, open-minded, una mente abierta y entender que somos personas diferentes y que por lo mismo tenemos que aprender a querernos y aceptarnos. La otra es la oportunidad para construir otro tipo de relaciones interpersonales. A veces siempre queremos meter a la gente en un molde, como decirle, tú vas a ser como yo quiero. Entonces tenemos que aprender que no es así. Convivir no es eso. Convivir es, tú tienes tu forma de ser, yo tengo la mía, nos vamos a respetar, ¿sí? Y vamos a aprender y construir una nueva forma de relacionarnos. También me permite aprender y exponer mis opiniones, ¿ok? Esto es muy importante porque tenemos que aprender ese juego de yo te escucho y hablamos, ¿verdad? El escuchar y el hablar, escuchar y hablar, porque muchas veces esa parte de escuchar no la sabemos, ¿verdad? No la conocemos o no nos agrada. Entonces, ¿cómo vamos a conocer cómo es la otra persona si ni siquiera le permito que se exprese? Entonces es importante que en ese diálogo nosotros podamos escuchar. Por aquí te puse una frase, ¿no? Que dice, no solo es querer platicar, sino también es querer resolver, pero para ello tenemos que escuchar. La otra es propicia una actitud de cooperación. Cuando aprendemos a hacer... bueno, más bien a convivir, aprendemos a ser más generosos, ¿sí? A que esto es un trabajo en equipo, a cooperar. El hecho de poder ayudar a otros sin buscar un interés personal, el ver a una persona que en mi vida yo había saludado y la veo ahí sentada en la esquina y poder llegar y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. A veces son palabras tan sencillas, pero eso puede ayudarnos a que se rompa el hielo y a no prejuzgar a la gente, ¿sí? La otra es, nos ayuda a una transformación social. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo egoísta, ¿sí? Donde no nos gusta ayudar o cooperar. Ahorita que estamos viviendo esta situación de esta, cuestión de salud, el COVID, la nueva enfermedad que está y que está afectando al mundo, nos estamos dando cuenta que estamos intercomunicados, ¿sí? Y que nosotros podemos ser agentes de cambio, ¿sí? Podemos ayudar a esta transformación social a través del respeto, de la cooperación, de la solidaridad, del trabajo colaborativo, de aprender a sentir la necesidad de otros, ¿ok? No vivimos en un mundo separados, vivimos en un mundo donde todos estamos inmersos y lo que pasa en un pequeño punto del planeta le afecta a todo el mundo, ¿ok? Y permite encontrar soluciones diferentes. Esto es muy interesante porque nos ayuda a que nuestra mente trabaje ante conflictos y saber de manera rápida cómo resolver una situación que se nos está presentando, ¿ok? Esto ayuda muchísimo de verdad porque en la vida yo no te puedo decir que no vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar infinidad de problemas y conflictos y no puedes vivir atado y callado o sumiso ante la situación. Tienes que aprender a dialogar y sobre todo a transformar tu entorno, ¿ok? Ahora, el diálogo, ¿para qué sirve? Sirve para resolver, acordar, no discutir, respetar, escuchar, proponer y no imponer, reconocer y admitir. ¿Qué voy a admitir? Que no somos perfectos, ¿sí? Que somos personas que día con día estamos aprendiendo y vamos a mejorar. ¿Cómo? Con las experiencias, con los problemas, con los conflictos, ¿ok? ¿Qué valores deben de prevalecer en un conflicto? El respeto, la tolerancia, la empatía, la asertividad, la equidad y la justicia, que son de los principales. Junto, claro, podemos mencionar e incluir a la cooperación y a la solidaridad como parte de valores que forman partes y que deben de prevalecer ante los problemas. Bueno, nosotros tenemos que aprender también a cambiar nuestra forma de ser,
autorregular nuestras emociones negativas, porque siempre creemos que todo el mundo está en nuestra contra, que el de al lado te vio feo, o que la gente apenas pasa y te está hablando mal de ti. Debes de cambiar tu actitud y dejar de pensar en ira, en la envidia, el celo, el egoísmo y el resentimiento. La otra es considerar también como legítimos los sentimientos de los otros. No siempre debes de pensar en ti, también el otro le duele, está triste, se puede sentir desanimado, o sea, no solo eres tú, también hay otros que también sufren. La otra es la veracidad, conducirte siempre con la verdad. ¿Quieres resolver un problema a través de mentiras? Pues no vas a resolver nada. Entonces tienes que aprender a hablar con la verdad. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te está lastimando? Para que entonces se te pueda entender. Y la otra es negociar en términos equitativos. No es voy a negociar contigo, pero yo quiero esto. No son tus condiciones, son las de los dos. Y buscar pues lo mejor para ambos. Y claro, saber y reconocer que muchas veces necesitas ayuda. Porque a veces la gente le dices, estás mal, te sientes triste. No, no tengo nada, ¿verdad? Pero estamos viendo que su vida o que su situación está complicada, pero no tiene la confianza. Entonces, muchas veces estás viendo que se está dando un conflicto, la persona lo está negando, lo está haciendo a un lado, está siendo evasivo y entonces no busca la manera de resolver. Acuérdate que en los conflictos lo que se busca es ganar, ganar. Es decir, que ambas partes obtengan un beneficio. No es perder, ganar, ni perder, perder, sino es ganar, ganar. Ambos resuelven la situación. Bueno, pues esto es la cuestión del conflicto. Te voy a dar nada más ya algunas actitudes que son las que yo mencionaba hace ratito. La competición, que no es correcta, yo gano y tú pierdes, eso no es lo correcto. La acomodación, yo pierdo y tú ganas. ¿Qué significa esto? Que yo no peleo por mis objetivos. Es decir, me estás discutiendo, me estás diciendo cosas y yo digo, sí, está bien. Y me dejo, ¿no? No, tampoco se trata de eso. Tú vales, el otro vale. La evasión es perder, perder. Es hacer como que, si hay un problema, me hago un lado, no me interesa, no lo quiero resolver. Eso tampoco es correcto. Y lo correcto sería, la única actitud que se vale, es la cooperación. Yo gano y tú ganas. ¿Qué te parece? Bueno, pues espero que haya quedado claro el tema de los conflictos. Te mando desde aquí, como te dije la vez pasada, un gran abrazo, un beso y espero de verdad que te sirva para que puedas empezar a hacer tu bitácora electrónica, ¿verdad? Este ya es tema de bitácora electrónica, es la secuencia 10, conflictos y soluciones. Tema completo, secuencia completa. Espero que te sirva para poder trabajar mejor. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye.